aquí en el Cerezo de Sonora y nos encontramos con Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado. Benito Ramos Rodríguez, abogado de Mario Luna Romero. ¿Nos pueden platicar quién es Mario Luna? Mario Luna es secretario del pueblo de Vica, de la tribu Yaqui. Es el vocero e interlocutor de los acuerdos que se toman con las autoridades tradicionales en relación con terceros. Esa es la función que realiza el señor Mario Luna Romero. ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo tiene el caso en dicho proceso? Hasta ahorita el proceso lo lleva el juzgado, el juez tercero del ramo penal de Ciudad Hermosillo, Sonora, y en una petición del agente del Ministerio Público de Vica, Sonora, él emitió una orden de aprehensión en la cual, si podemos analizarla, pues él, en primer lugar, no es la autoridad que jurisdiccionalmente le corresponde conocer este asunto, por el lugar en que sucedieron los hechos. Sin embargo, por cuestiones que él aduce de carácter incluso político, atrae la competencia y emite una orden de aprehensión para que se detenga a Mario Luna Romero y a otras personas, en base a unos hechos que sucedieron, según se relata en el expediente, el 8 de junio del 2013. Yo creo que es prudente resaltar aquí una situación. Como se dan cuenta, estos hechos fueron en el año pasado, en junio. Curiosamente, la orden estuvo vigente, si no me equivoco, a los 5 o 6 días posteriores. Nunca se ejecutó dicha orden. Y tanto el señor Mario Luna como el señor Tomás Rojo en ningún momento se ocultaron. Fueron personas públicas que acudieron a entrevistas con el gobierno federal, a la Secretaría de Gobierno, con el secretario de Gobernación, en infinidad de actividades que han comparecido y nunca se ejecutaron. Es muy indicativo de que ahora, en la situación en que está el Estado, se ha ejecutado la orden de Mario. Y en ese contexto, pues evidentemente se observa la influencia gubernamental para ejecutar y activar un proceso que ciertamente está sustentado en una normatividad jurídica del Estado de Sonora, pero a la vez se desconoce el derecho que tienen las etnias y los pueblos indígenas a pegarse a sus usos y costumbres en lo que corresponde a las sanciones y aplicación de correctivos a los integrantes de su tribu o de su etnia para efectos de salvaguardar lo que corresponde sus costumbres, ¿verdad? Aquí es importante también resaltar la forma en que aprendieron a Mario Luna. Lo normal hubiera sido, se le aprendió en Ciudad Obregón, Sonora, el día jueves pasado, y curiosamente, en vez de que esta persona lo hubiesen traído inmediatamente puesta a disposición ante la autoridad que es aquí en Hermosillo, se lo llevaron a la ciudad de Navojoa, Sonora, y fue trasladado de Navojoa, Sonora a Hermosillo en avión. Eso demuestra, como bien dice el licenciado Mejía, la mano que tiene el gobierno del Estado para no querer poner en riesgo una situación que es obvio que al cruzar en carretera y pasar por Vica, pues no iban a lograrlo, ¿no? Esa anomalía, esa forma de hacerlo demuestra que estaba la preocupación demasiado de parte del gobierno del Estado. En este proceso, el juez tiene 72 horas como periodo normal para decidir la situación jurídica de los procesados o indiciados, para efectos de tener mayores oportunidades de acreditar los elementos de su defensa. Se solicitó la ampliación al doble, de tal manera que el juez tiene hasta hoy a las 13 horas para definir la situación jurídica precisamente de Mario. Hoy se nos vence a la 1:30 aproximadamente, no recuerdo con precisión, mas sin embargo ya desahogamos nosotros un cúmulo de testigos que sin lugar a dudas demostrarán y demuestran al señor juez, en primer lugar, que Mario Luna nunca estuvo en el lugar de los hechos, Que no ordenó tampoco en ninguna situación de aprender a esta persona, al señor que se conoce como Pancho Romo, que es Francisco Antonio
se me fue el otro apellido, disculpen. Nunca se ordenó, pero además, que es muy importante resaltar, Mario y Tomás en compañía de otra persona se encontraban en una comparecencia que hicieron ellos aquí en Hermosillo. Vinieron a Hermosillo a una entrevista. Lógicamente no estaban en el lugar de los hechos. Regresan a Guaymas, comen en Guaymas y llegan a Vicam como a las 6:30, 7. Lógicamente después de acontecidos los hechos a las 5:30 de la tarde. Eso demuestra plenamente que nunca estuvieron ahí. Por último, en dado caso que hoy se emitiera un dictamen negativo en el caso de Mario, ¿cuál sería la consecuencia normal del sentido jurídico de los procesos? Evidentemente, pues esa opción que esperamos que no sea, nosotros esperamos autosoltura, pues tendríamos que recurrir al amparo de la justicia federal para que en un término pues también breve se decidiera sobre lo que sería la orden de sujetar a proceso a Mario. Mario Luna es preso político, se le podría llamar así, ¿y por qué? Por el contexto en el que están las cosas, yo creo que ustedes tienen la respuesta. Cuando vemos que en todos los periódicos y todos los medios de comunicación, pues a Mario lo conocen y lo han conocido ustedes precisamente por su lucha de los derechos de su etnia o del tribu yaqui. Entonces, evidentemente, pues eso es una respuesta que todos conocemos y todos sabemos. ¿Algo más que deseen agregar? Yo tengo dos preguntas. Si pueden platicar cómo es la situación jurídica con respecto a la parte de usos y costumbres, porque tengo entendido que se supone que jurídicamente ya hay como cierta permisibilidad con respecto a eso. Esa sería una. La otra, el procurador señaló que la persona por que se imputan estos cargos está desaparecida. ¿Qué implicaciones en términos jurídicos tiene para el caso de Mario? ¿Está desaparecido? Respecto a la primera, al primer cuestionamiento, debo decirle que efectivamente las tribus, las etnias tienen sus procedimientos conforme a sus usos y costumbres. Eso les permite a ellos cuidar su pueblo, su nivel social, sus situaciones económicas y salvaguardar que todo esté en sana paz. Lógicamente, cuando un miembro de la tribu por algunas situaciones comete una falta, se le hace un juicio. Casualmente a Pancho Romo, Francisco Romo, que le llamamos, se le hizo un juicio donde él estuvo presente, donde él acudió y firmó plenamente de que estaba de acuerdo con lo que se había levantado. Entonces, eso demuestra que él fue, vamos a llamarlo así, reprendido o castigado conforme a las reglas y lineamientos que marcan los usos y costumbres de la tribu yaqui. Y este uso de esos derechos y costumbres está sustentado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido por nuestro Estado mexicano con la firma de diversos tratados que protegen precisamente que las etnias y los pueblos indígenas tienen ese derecho que llamamos derechos humanos o fundamentales. Y entonces es evidente que al respecto no hay dudas, la Corte se ha pronunciado en ese sentido, que se deben de respetar. Hay infinidad de casos en donde podemos observar que se reconoce por las autoridades del Poder Judicial, tanto federal como estatales de diversos estados, pues esa situación jurídica, ¿verdad? En lo que corresponde a lo otro, la desaparición, no tiene ninguna implicación en el proceso penal, en cuanto que es un hecho distinto que no es objeto de la materia de este procedimiento y habría que esperar. No podemos emitir nosotros ninguna opinión, simplemente es un hecho que ni siquiera conocemos en la forma y términos en que se pueda plantear o que esté sucediendo. Tengo nomás que agregar a lo que dice el Liceo Mejía, que se encontró un cuerpo, por el dicho, por la prensa, no nos consta, aclaro muy bien eso. En la prensa la señora que dice ser su esposa manifestó que sí era el cuerpo del señor Romo, mas sin embargo se están haciendo las pruebas pertinentes y propias para confirmar desde el punto de vista legal si es el cuerpo de la persona. ¿Algo que deseen agregar para finalizar que consideren importante y no lo hayamos abordado? Pues evidentemente que lo que se desea es que el Poder Judicial pueda mantener su independencia
y su decisión dentro del marco jurídico que nosotros estamos planteando dentro del propio expediente. Es lo deseable. Esperamos que el juez es una persona honesta, un joven que estoy seguro sabe de derecho, en ese sentido deberá aplicarlo y sin lugar a dudas consideramos que debe emitirse una autolibertad a favor de Mario Luna.